Mis amados amigos, amantes de la palabra del Señor, de estudiar la palabra del Señor. Yo en este día le doy gracias a Dios, porque una vez más Dios nos ha permitido que podamos reunirnos aquí en este día juntos a aprender la palabra del Señor. Bienvenidos a esta clase. Esta clase del capítulo 3 es muy intenso y necesitamos la ayuda de Dios, la dirección del Espíritu Santo y también que a través de su poder nos ayude a ser mejores personas. Para comenzar este capítulo 3 vamos a orar, a pedirle a Dios que nos ayude, que Dios tenga misericordia y que podamos recibir con humildad lo que el Señor nos ha preparado en este día. Acompáñame en sus oraciones. Mi Dios, mi Señor, mi Rey, mi Redentor, mi gran amor, mi dulce Salvador. Te doy gracias en este día porque tu amor es infinito, no tiene fin. Gracias por esa cruz, por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Te pido, Dios mío, en este día que tú bendigas en gran manera a todas las personas que se han reunido para aprender de tu palabra, que se interesan por saber más de ti. Bendígalos, fortalézcalos, ayúdelos, levántelos, Señor Jesús, por favor. Dele su mano poderosa, sane sus cuerpos. Oh mi Dios, protéjalos de todo peligro. Te lo pido, Dios mío, que en este día, a través de tu palabra, Señor, nosotros seamos edificados, seamos renovados, seamos, Señor amado, transformados a través de estas santas escrituras. Gracias te doy por ellas. Gracias por tu Hijo. Gracias, Señor. Amado Padre, te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, vamos a comenzar este intenso capítulo 3. Realmente Pablo comienza nuevamente a tener, digámosle, una forma de discusión, de enfrentamiento con este pueblo judío, debido a que Pablo, cuando comienza a tocar sus conciencias a través del mensaje de la palabra de Dios, ellos comienzan a argumentar, ellos comienzan a discutir, ellos comienzan a desechar todo lo que Pablo estaba hablando a través de las escrituras. Y usted sabe que cuando una persona que ha cometido y que se le expone que es una persona pecadora, que está haciendo lo malo, lo primero que hace es comenzar a discutir, comenzar a buscar argumentos, comenzar a discutir, a defenderse en su manera, buscar objeciones, buscar personas a quien culpar, y de esa forma pues tratan de librarse de una responsabilidad que tienen que enfrentarse delante de la presencia del Señor. Ahora, amigos amados, para comenzar este capítulo 3 es muy importante saber que en medio de estas preguntas que los judíos que estaban siendo enfrentados con la verdad de la palabra, comienzan a hacer un tipo de objeciones y excusas, y las objeciones y las excusas se encuentran en el versículo 1, en el versículo 3, en el versículo 5 y en el versículo 7. Y las respuestas que Pablo les da están en el versículo 2, en el versículo 4, en el versículo 6 y en el versículo 8 de este capítulo 3.
Vamos a comenzar con la primera pregunta que el pueblo le hace a Pablo. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 3 del libro de los Romanos. Dice: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Esta es una pregunta que el judío le está diciendo a Pablo. Es la primera excusa, la primera objeción. Y sí, el judío también es condenado igual que los gentiles y el resto del mundo. Descifremos lo que ellos están tratando de decirle a Pablo. Ellos están diciendo, en otras palabras, ¿qué ventaja tiene ser judío? Nacer como un judío. ¿Qué ventaja tiene ser circuncidado? ¿Qué ventaja tiene poseer la ley, los mandamientos? ¿Y cuál es el beneficio? ¿O qué tiene de bueno? Los judíos presentan estas objeciones, excusas a Pablo, pero Pablo conocía muy bien la forma de pensar de ellos, los argumentos. Cada vez que eran enfrentados, ellos siempre presentaban sus argumentos y conocía bien sus métodos, su forma de hablar, su forma de tratar de defenderse. Y Pablo le responde inmediatamente que ellos traen esta objeción. Le responde en el versículo 2. Dice: mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra del Señor, la palabra de Dios. Al decirle mucho y al contestarle en todas maneras, claro, ellos tenían ventajas y beneficios que ninguna de las otras naciones, debido a que se les había confiado la palabra de Dios, debido a que ellos fueron escogidos para ser un pueblo especial. Entonces, sí, Pablo no les refuta la pregunta. Al contrario, les dice, claro, mucho. Ustedes tienen mucha ventaja. Y vamos a leer Deuteronomio capítulo 4 y versículo 2 y versículo 8. El versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Y el versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? No había ninguna otra. Era la única nación que tenía esa bendición de que Dios había puesto esa confianza de dar las leyes y de que ellos podían depender de la dirección de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer también Salmo 147 y vamos a leer el versículo 19 y el versículo 20. Ha manifestado su palabra a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Era la única razón por la cual ellos se sentían tan seguros. Su orgullo había sido tan elevado que realmente ahora cuando Pablo les enfrenta
a la realidad de la vida que ellos están viviendo, una vida de hipocresía, una vida de mentira, una vida que ellos habían aumentado en las leyes, ritos, habían puesto circunstancias. Entonces ahora salen ellos que, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué beneficio? Entonces, ¿por qué es que ellos tenían este beneficio? Ellos tenían la responsabilidad de ser los que transmitan la palabra. Esta ventaja también tenía una responsabilidad y Pablo les menciona, porque aquí está la palabra de la profecía. En otras palabras, Pablo le está diciendo, claro que ustedes tienen y mucha responsabilidad, porque en sus manos fue puesta la palabra y ustedes tenían que haber reconocido al Mesías. ¿Ve? Entonces ahora, de igual manera, ellos tenían que aceptar esto y no querían aceptar. Habían tenido la palabra en sus manos todo el tiempo, habían visto las profecías, ellos se sabían de memoria, pero cuando vino el Mesías, no lo reconocieron, no lo aceptaron, no quisieron entender de que el Mesías había venido. Entonces, esto es una gran enseñanza, amados. Y de igual manera, para este tiempo es aplicable esta palabra, esta enseñanza. Hoy en día, amados, todo creyente tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Y una gran responsabilidad, no solo ventaja, es una gran responsabilidad para aquellas personas que hemos encontrado la verdad, para aquellas personas que tenemos la palabra de Dios, a las que no la tienen. Esto es una gran responsabilidad para aquellos que hemos puesto esa confianza, ¿verdad?, en la palabra. Hemos encontrado la palabra, hemos encontrado la verdad. Nos han sido presentadas la palabra. Entonces, ya eso no tiene que quedarse con nosotros. También nosotros tenemos una gran responsabilidad de transmitir esa palabra que hemos recibido a los que no la tienen. Ahora, esto es una realidad. ¿Serán abiertas y leídas las Biblias de hoy en día? ¿Conoceremos la verdad para poder transmitir o solamente la tenemos de adorno o por solo el nombre? Estos judíos les fue confiada la palabra de Dios, pero no fueron fieles a su responsabilidad. No fueron. Pablo les contestó de una manera que no pudieron objetar más sobre este tema, sobre este punto. Ellos tenían conocimiento intelectual de la palabra de Dios, pero no cambiaban su estilo de vida. Y eso es muy importante. Vamos con la segunda excusa o la segunda objeción o argumento del judío. En el versículo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Mire qué cosa. En otras palabras, ellos están diciendo, si algunos de ellos fueron incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Siguen discutiendo y presionando con argumentos a Pablo. Los judíos estaban aparentemente sintiéndose acusados por la palabra de Dios de ser infieles. Y ellos decían, Dios nos ha escogido y ahora Él nos está condenando. Yo no tengo la culpa, en otras palabras, de que Él me haya escogido, de que Él haya puesto su palabra en mí.
Mire qué cosa. Y en realidad, no todos los judíos eran incrédulos, pero ellos ahí sí tomaron este tema. Y vamos a ver aquí un tema sobre la justicia. Porque la justicia que Dios tiene para con el hombre es para corregir situaciones que no son correctas. Pero ellos lo están tomando como que la justicia de Dios era para castigarlos y para condenarlos sin causa. Y no es así. La justicia de Dios es para corregir situaciones que no son correctas. Ahora, el hecho de que el hombre no crea, esto no anula la fidelidad de Dios para con la humanidad. Y muy a pesar de que el pueblo judío no creyeron, Dios envió a Jesús, su Hijo amado, y vino a morir por aquellos que no creyeron. Porque entonces Dios no se somete, no está a lo que el hombre quiere, a lo que el hombre decide, porque entonces dejaría de ser Dios. Dios es Dios. Dios no se limita porque usted no cree, deja de ser Dios. No, Dios sigue siendo Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros aprendemos aquí? La palabra de Dios nos enseña que no importa que el mundo no crea, Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar aún a los enemigos, aquellos que no creen, aquellos que le rechazan, que le rehúsan obedecer los mandamientos. Y en esto el judío tenía parte también. Dios ama al pecador. Dios lo ama y quiere salvarlo. Quiere que su vida cambie. Quiere traerlo. Quiere hacerlo ver que Dios, aun a pesar de cómo se encuentre su vida en este momento, Él quiere salvarlo. Por eso es que el judío en este versículo 3 está diciendo, yo no tengo la culpa de que Él me escogió. Yo no tengo la culpa de que yo me haya dado la palabra y entonces ahora Dios deja de ser fiel. No, por ninguna manera. Jamás Dios dejará de ser fiel aún con aquellos que le rechazan. Pablo les demuestra quién es verdaderamente el infiel. Dios le dio su palabra a ellos y ellos fueron infieles. Dios no falló, la ley no falló, ellos fueron los que fallaron. Y recordemos cuando Jesús dijo, puedes echar perlas delante de los cerdos y ellos las pueden pisotear en el barro, pero no por eso dejan de ser perlas. Recordemos este punto. Usted puede hablar la palabra de Dios. Usted puede testificar a las personas. Y quizás las personas le tomen a burla, le tomen a juego, hagan burla de su persona, hagan burla de la palabra, se excusen en sus acciones, busquen pretextos, busquen a personas culpables, pero no por eso Dios dejará de ser Dios. Él ama. Y porque Él nos amó, Él envió a su Hijo Jesús para salvarnos, para redimirnos, para levantarnos. Entonces, la fidelidad de Dios es eterna. No cambia. Nosotros cambiamos. El hombre cambia. Pero la fidelidad de Dios es para siempre. Vamos
a seguir con el versículo 4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pablo les contesta a esta pregunta del versículo 3 con un rotundo de ninguna manera. Es una negación terminante. Los hombres pueden ser mentirosos, pero por eso no hace a Dios mentiroso. Pablo cita, vamos a leer Salmos. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 51. Y vamos a leer el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seáis reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta lectura de la palabra, Pablo cita en la oración que David hizo confesando su pecado de adulterio. Pablo fue muy sabio al citar estas palabras de la oración de David y les recuerda a ellos que aún David era un rey, fue infiel a Dios. Y el único Dios verdadero. Y aquí Pablo les está recalcando, el hombre es falso, mentiroso. Y la falsedad del hombre no puede invalidar la verdad de Dios. Debemos de recordar bien esto. Muchas veces tenemos esa forma de expresarnos y pensar que porque una persona ha rechazado a Dios, Dios deja de, como que el poder de Dios se le mengua y no, estamos mal. Pensando de una manera incorrecta. Bien, vamos a leer el versículo 5. Cuando leemos este versículo 5 del libro de Romanos, el capítulo 3, vamos a la tercer argumento que los judíos le presentan a Pablo. Dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Esto es tremendo. Cuando el hombre quiere justificar sus acciones inmorales, cuando el hombre quiere justificar sus actitudes de rebeldía a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, siempre va a buscar este tipo de argumentos perversos. El judío taquiversa y hace de la escritura algo malo. Los judíos ahora están acusando prácticamente a Dios de ser injusto, diciendo, Señor, eres injusto al juzgarnos. En otras palabras, si mis pecados hacen que Dios aparezca más justo, ¿cómo Dios puede castigarme por mis pecados? Esto es injusto de parte de Dios, están diciendo ellos. El razonamiento humano puede llegar a la conclusión de que Dios es injusto y esperan que Pablo afirme esto. La idea de estos hombres de que el pecado era el plan de Dios es completamente rechazada por Pablo, y esto no es aceptable bíblicamente. Eso provenía solamente de un corazón malvado que no quería reconocer su condición.
Cuando Pablo dice, hablo como hombre, Pablo estaba aquí expresando los argumentos de los otros, porque recordemos que cuando Pablo está dando este tipo de enseñanza, les está, con la misma palabra, les está enfrentando la condición ilícita que ellos vivían y se llamaban personas doctoradas en la ley. Entonces, era un argumento que venía de una mente muy depravada, de una mente que no tenía sentido común. ¿Cómo una persona va a permitir de que el pecado, por causa del pecado, pues Dios tenía que justificar lo que ellos hacían? Y entendamos bien esto, que si nuestros actos de injusticia revelan lo justo que es Dios, entonces entenderemos que su castigo no viene sin causa, porque su castigo es justo. ¿Qué entendemos por esto? El judío quería decir que sus acciones malas hacían que se revelaba lo justo que era Dios, lo grande que era Dios, lo misericordioso que era Dios. Y según eso, ellos creían que ellos no tenían la culpa. Ellos no tenían la culpa. En otras palabras, usted se encuentra en una habitación completamente oscura y de momento usted enciende una luz. Obviamente la oscuridad se va y refleja la luz. De esa manera es como el judío está expresando su maldad. ¿Qué culpa tengo yo? Que mis acciones están aquí y viene la palabra de Dios y resalta la justicia de Dios. ¿Qué culpa tengo yo? Mire la ignorancia, la ceguedad que tenían estos grandes maestros de la ley y cómo se justificaban y no querían aceptar que ellos se encontraban en una condición muy mala. Siempre en el día de hoy, usted escucha, cuando usted habla con personas y siempre le dicen, pero ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios permite que esto pase? ¿Por qué Dios permite que este niño se muera de esta manera o maten a esta persona? Porque están viendo que Dios es injusto. Dios no es injusto. Son las acciones de las personas, son los errores de las personas, son las decisiones que hacen en su vida. Muchas personas hacen que sucedan las cosas por sus propias errores, por sus propios pecados, por sus propias decisiones incorrectas que muchas veces están en contra de la palabra de Dios y los mandamientos de Dios. Vamos a leer el versículo 6 del capítulo 3 del libro a los Romanos. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Nuevamente, Pablo les contesta con un rotundo de ninguna manera. Pablo podía ver la astucia y la audacia del corazón humano de los que se encontraban ahí y cómo se atrevieron a atacar aún lo que no conocían, lo que no podían comprender. Atacaban a la persona misma de Dios. Pablo descarta una vez más este argumento de la mente limitada del hombre que pone en cuestión el honor y la justicia de Dios. Dios les dijo a Abraham que traería juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y usted sabe que cuando trajo este juicio a esta ciudad de Sodoma y Gomorra, había un porqué. Y él mandó
a que avisara a Abraham. Y le dijo, no puedo ir y hacer esto sin dejarle saber a mi amigo Abraham. Cuando Abraham recibió la noticia, él quiso intervenir, quiso interceder por este pueblo, pero no encontró ni uno solo justo que podía ser librado este juicio. Y aquí nosotros podemos ver que Abraham le dijo, justos son tus juicios. Y eso se encuentra en Génesis capítulo 18, versículo 25. Usted puede leerlo detenidamente toda la historia y eso es algo grande, de que Abraham no se puso enojado, no dijo, pero ¿cómo es injusto? ¿Cómo va a ser? No, reconoció que cuando vino el juicio para Sodoma y Gomorra, había un porqué, había una razón. Esa es la justicia de Dios. Dios no manda ninguna sentencia a ninguna persona, a ningún hogar, a ninguna ciudad, a ningún país, porque a él le place o porque él está cansado. No, no, no. Hay actos que han deshonrado la justicia de Dios, que han deshonrado el nombre de Dios. Y Dios tiene que traer. Pero recordemos una cosa, amados, que cuando Dios envía su juicio, su justo juicio, inmediatamente también viene junto con eso su misericordia. Porque podemos ver en Sodoma y en Gomorra, tuvo misericordia de la familia de Abraham. Tuvo misericordia. Se manifestó la misericordia. Y también podemos ver cuando suceden cosas, siempre la misericordia de Dios está ahí al alcance del ser humano. Vamos a leer el versículo 7 del capítulo 3. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Oiga, este era el cuarto argumento de estas personas. El judío le encantaba, le gustaba, se placía en discutir, especialmente cuando se encontraban descubiertos. El hombre impío siempre vendrá con preguntas desafiantes contra el derecho de Dios. El hombre impío siempre tendrá preguntas retóricas y, digámoslo así, preguntas con necedad, y siempre piensa y argumenta de que Dios no tiene el derecho para castigar a los pecadores, aquellos que rechazan, que no reconocen lo que Dios está tratando de ayudarlos a que vengan a Dios. Piensan que pueden vivir en el pecado y no ser juzgados. Estas personas le están diciendo a Pablo, pero ¿por qué yo tengo que ser juzgado? No es mi culpa que si mi pecado hace resplandecer la justicia de Dios, pero ¿por qué yo voy a ser juzgado? El mal solo puede producir mal. Y si el que se excusa continuará en pecado y lo único que hace es amontonar juicio para el día del juicio. Y esto vemos a diario, amados. Muchas personas dicen que no merecen ser castigados, que no merecen ser juzgados porque creen que su justicia es mayor. Y este mismo argumento del versículo 5 se hizo en este versículo 7. No es correcto, dicen ellos.
Siempre trata el hombre de justificarse y decirse que es bueno. Y pone muchas veces su obra delante y dicen, es que yo estoy pendiente del pobre. Yo estoy dando todo lo que necesita la gente humilde. He dejado de trabajar y me he dedicado a ayudar al prójimo. Pero eso no cumple lo que Dios está pidiendo, amigo. Porque Dios está deseando su corazón, su vida. Amados, Dios nos está hablando como conocedores de la palabra a vivir una vida diferente, una vida transparente, a no querer engañarnos y decir yo soy cristiano, yo tengo la Biblia, yo conozco todo lo que tengo que hacer, soy experto en dar diezmos, ofrendas, estoy ayudando en la obra. Y no, yo no creo, estoy haciendo lo que a Dios le agrada. ¿Por qué yo voy a ser juzgado? Sus hechos son diferentes a lo que está haciendo. Ellos, estos judíos, creían que porque se golpeaban el pecho en las plazas para hacer las oraciones en alta voz, porque se mantenían en las sinagogas aprendiéndose de memoria la ley y no la cumplían, pensaban que estaban justificándose al juicio. No iban a ser juzgados. ¿Cómo? Decían ellos. ¿Cómo? Vamos con el versículo 8. ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirma de nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Este texto tiene una explicación bien interesante y yo voy a necesitar más tiempo para explicar. Y también tengo algunas citas bíblicas donde que tengamos que aprender y ver que el fin de los medios no justifica la causa. ¿Ok? Aquí se usa la filosofía de que el fin justifica los medios. Así es el dicho. Y esto tenemos ejemplos de vidas diarias y vamos a parar aquí en el versículo 8. Vamos a seguir la próxima semana para así abundar y aprender más sobre la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente y gracias por su atención. Espero que hayamos aprendido.